se conmemora el Día Mundial sobre la Concientización del Autismo. Es una fecha que tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia de una sociedad más justa, más inclusiva y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y hoy entonces estaremos conversando con Claudia Amat. Ella es socio fundadora y directora de la Fundación Sendero Azul. Es una organización sin fines de lucro donde ayudan a personas con el trastorno del espectro del autismo y sus familias a mejorar sus vidas y defender sus derechos. Si ustedes quieren más información, ya les vamos a dar todos los datos, pero por lo pronto hablaremos sobre esta temática que involucra a muchas personas y no siempre se habla, casi siempre el 2 de abril o el mes de abril es que se visibiliza, pero realmente pues las familias que tienen en su entorno a personas dentro del espectro del autismo lo viven a diario. Hoy hablaremos con Claudia. Bienvenida, Claudia. Es una empresaria, radicada en el país desde hace más de 30 años. Ella es colombiana, es madre de un hijo que tiene el trastorno de espectro del autismo, que es adulto, pero por eso también tiene mucha experiencia y conocimiento. Bienvenida, Claudia. Qué gusto que estés con nosotros hoy conversando en Nuestra Lupa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Claudia, el autismo, ¿qué desafíos tiene? Pensamos que se sabe todo, que cuando te dicen que alguien tiene autismo, tal vez está familiarizado porque ya desde hace algunos años se habla de esto, pero no estamos más lejanos a la realidad, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Sobre todo porque es una discapacidad no visible, porque no la vemos, porque las personas la tienen, pero no, la gente no sensibiliza al observarla, porque no está ahí, no es visible. Entonces sí, hay algunas barreras, hay algunos retos que todavía tenemos que cumplir, como la inclusión escolar, la inclusión laboral, la inclusión realmente en la sociedad y un poco la sensibilización de las personas en aprender a conocer una persona que es diferente, que piensa diferente, que actúa diferente, que ve el mundo de una manera diferente y que tiene muchas hipersensibilidades también dentro de ellos, ¿no? Claro, cuando dentro de tu entorno no tienes a nadie con el trastorno del espectro autista, tal vez es difícil entender todas esas diferencias, entre comillas, que tú acabaste de mencionar. Dices, piensa diferente, tiene sensibilidades diferentes, mira el mundo de otra manera. ¿Qué exactamente entonces es lo que sucede en este espectro que igual es tan amplio y que para quienes no tienen una persona dentro de su núcleo familiar pueden tal vez decir, es que no entiendo, o tal vez llega alguien con ciertas características y dice, se ve natural, como tú estás mencionando, se ve como no es visible, y dice, no sé qué le pasa a esta persona, es que es rara, no, y empieza a haber como un juicio importante de valor. Entonces, empecemos por, ¿cuál es esa visión? Por entender un poco Claro. el tema. Ok. Bueno, eso es un trastorno del neurodesarrollo en donde está afectado a algunas cosas como las habilidades sociales y comunicaciones y comunicación, que no necesariamente es no hablar, sino el entender la comunicación de diferentes maneras como las entendemos los demás. También tenemos el tema de los comportamientos disruptivos o repetitivos en ellos. Entonces, y también las hipersensibilidades que pueden tener. O sea, por ejemplo, para ir un poco más a los ejemplos, tenemos una persona que le molesta el ruido o le molesta usar cierto tipo de texturas, etiquetas, ropas, alimentos que no puede tolerar, luces que también le pueden molestar. O sea, realmente todos los sentidos, incluido el abrazo de una mamá que posiblemente nunca lo va a poder tener porque no va a tolerar esto. Y no todo junto, también es importante hablar de no esto. Todos tienen no es que todo. Exacto, y creo también, que ahí es importante aclararlo. Sí, porque pensamos tal vez que es la persona que no tolera el ruido, pero a la vez no tolera la textura, pero a la vez no tolera el alimento y a la vez no tolera las luces y a la vez tiene el comportamiento repetitivo, y no es así. No es así. Personas con diferentes rasgos y de diferentes maneras. Y justamente por eso se llama espectro, porque es un espectro, un abanico realmente en el que tenemos diferentes niveles también de complejidad o de necesidades y de ayudas. Claro. Antiguamente hablábamos del síndrome de Asperger. Ellos están ahora dentro del trastorno del espectro del autismo nivel 1,
porque necesita un poco menos de apoyo. Así es. ¿Ya? Tiene menos necesidad de menos apoyo. necesidad de apoyo. Entonces, hay muchas características que, si bien es cierto, por ejemplo, el tema de la sociabilización es muy importante, porque sí afecta muchísimo en ellos. Porque nosotros vivimos en un mundo social, a nosotros nadie nos enseñó a ser amigos, o cómo hacer un amigo, o cómo conocer a una persona, o cómo comportarme con una persona, o en sociedad, o en una fiesta, en una reunión. Fluyendo. Eso fluye, porque eso está dentro de nuestra naturaleza humana. ¿Ya? Con ellos no es así. No es que no lo pueden hacer, ellos aprenden, pero de una manera didáctica, como en la escuela. O sea, hay que darles las normas, hay que darles las pautas de sociabilizar. Correcto. Sí, a correcto. Todos. Eso a sí, todos. por lo general. Por lo general. De hecho, a veces muchos no desconocen las emociones, como cuando algo me río, estoy contento o me frustro. Esta comunicación no verbal que tenemos los seres humanos. O, por ejemplo, eso quiere decir, me olvidé de algo. Eso lo sabemos nosotros, nadie nos lo enseñó, pero eso es innato del ser humano. A ellos hay que explicárselos. Eso significa esto. Claro. ¿Ya? Y son muy literales también en la comunicación. Correcto. Entonces, no hay interpretaciones. No hay interpretaciones. La línea que te dije, objetivamente es tráeme entendida. un dulce, te trae un dulce. Una vez tuvimos un ejemplo, estuvimos en una entrevista con un adulto y el entrevistador le dijo, por favor, dame tu teléfono. Y él sacó y le dio el aparato, porque él lo entendió literal. Claro. Claro. Claro, lo entendió tal cual. Tal cual. Pero lo que queríamos decir era otra cosa. Él quería decir otra cosa. Claro, dame tu número telefónico. Exacto. Y es la misma forma en cómo también puede ser que no comprendan el humor, ¿cierto? Totalmente. Ciertos chistes porque no totalmente. hay dobles rutas para... No hay dobles sentidos, Sí. no hay estas cosas en ellos, pero aprenden. Lo interesante de todo esto es que todas estas cosas se pueden enseñar. También hay ciertas como sesgos y se piensa que, por ejemplo, son inteligentísimos en una área y en el resto no. Y es importante ver que también son prejuicios. Sí, Explícalo tú. Esos son muchos mitos, porque lo que hemos visto en televisión es el brillante, el súper inteligente, que ese es. Y definitivamente no, tenemos personas con coeficientes intelectuales normales, bajos, y también tenemos altos, efectivamente, pero hay de todo. Hay de todo y eso creo que es importante entenderlo porque muchas veces no, creo que es un espectro difícil de encajar, de encasillar, de etiquetar. Perfecto, cada ser humano es diferente, o sea, y cada uno va a tener una necesidad diferente al otro, pese a que tengan el mismo diagnóstico. Con ese diagnóstico y con esas diferencias en sus características, ¿no será que por ese camino también empiezan las trabas de la inclusión, de la comprensión, es que no entiendo por qué, porque tal vez el diagnóstico es tardío, el diagnóstico puede ser equivocado o el diagnóstico tal vez simplemente no es visibilizado? Claro, hay muchas cosas, ¿no? Con respecto al tema del diagnóstico, porque primero que no hay muchos profesionales que conozcan y puedan hacer un buen diagnóstico. Entonces hay mucha gente que no está diagnosticada. ¿Quién es el profesional que debería diagnosticar? Esto es un equipo multidisciplinario, realmente. Pero estamos entre los psicólogos clínicos, los neuropsicólogos, los neuropediatras, la gente que trabaja con terapias ocupacionales, terapias de lenguaje. O sea, es un equipo que realmente debe hacer un análisis en qué situación está esta persona. Correcto. Ajá. Ahora, no necesariamente el diagnóstico es desde pequeños. Puede haber una vida que pasó a lo largo de su tal vez juventud y inicia su adultez y ahí se dé cuenta que tiene un diagnóstico. ¿Puede pasar eso? Por supuesto, y muchísimas veces. Nosotros tenemos adultos que se han diagnosticado a los 30, a los 40 años, que realmente se han dicho, o sea, ¿qué pasaba conmigo? Y cuando entiende qué pasó, digo, ya entendí, qué bien, estoy contento conmigo. Pero después de entender qué es lo que estaba pasando. Claro. Por supuesto, tenemos muchísimos diagnósticos tardíos. Y también tenemos diagnósticos los cuales los padres no aceptan también estos diagnósticos. Entonces, lo dejan pasar, no hay las terapias, porque el problema es que mientras antes existan las terapias, hay una mejor prognosis de su vida. Uh-huh. Entonces, siempre es bueno hacer una detección temprana, es lo ideal.
Pero hay muchas cosas por las que no se hace. No se hace porque padres tienen el desconocimiento, no se hace porque no hay profesionales que lo digan, no se hace porque un médico, que es el primero que tiene que darse cuenta, nunca se dio cuenta, y esperan a que realmente entre a la escuela, y en la escuela se dan cuenta que ahí hay un problema, que algo está pasando. Entonces, siempre el tema del diagnóstico ha sido como que ese cuello de botella en entender, desde aquí partimos a ayudar. Claro. Ajá. Y por eso la importancia de días como hoy. Es importantísimo días como hoy, justamente para eso, para sensibilizar un poco a la sociedad. Y cuando pensamos en sensibilizar a la sociedad es a todos. En la parte de la inclusión escolar, que realmente eso también es un tema muy complejo. Para nosotros ha sido muy difícil. De hecho, ha habido muchas vulneraciones de derechos para estos niños. Hablemos de esto, de la inclusión escolar. Okay. ¿Cuáles son las principales barreras que tenemos regional y localmente? Bueno, localmente en las escuelas privadas no los aceptan inicialmente. Segundo, no tiene profesionales preparados para poder trabajar con ellos. Y entonces no los aceptan porque no hay profesionales preparados. Puede ser, o porque tienen temor a lo desconocido. Ok. No tienen la expertise tampoco. Y segundo, porque realmente se genera más trabajo, más recursos poder trabajar con un chico con una discapacidad. Entonces, es complicado. Entonces, en las escuelas privadas no los aceptan o los aceptan, pero a veces les exigen que tiene que tener una maestra sombra y que tiene que estar en una esquina pintando, pero realmente eso no es una inclusión. Cuando hablamos de inclusión es que realmente esté haciendo en su clase todo, pero a medida de sus posibilidades. Por ejemplo, estamos en clase de ciencias naturales y vemos el agua. En el agua, a uno le enseñamos que es un H2O, y el H2O que está compuesto de hidrógeno, y etcétera, etcétera. Pero a los niños que a veces no tienen esta capacidad de poder llegar a ese nivel, les vamos a enseñar que el agua tiene una utilidad para comer, para bañarse, para vestirse. ¿Ya? Están inmersos en la misma clase, ven lo mismo, pero de acuerdo a sus capacidades. Eso es una inclusión. Una inclusión no es, a él le doy la clase, a él le pongo una maestra sombra, lo siento allí, lo hago que lo cuide y lo pone a pintar. Realmente no es algo que no está pasando. Eso está pasando y muchísimo. Entonces entendamos más o menos las cifras. Si los niños no están entrando hoy a las escuelas o a los colegios privados porque no tienen atención, los niños con autismo, ¿a dónde están yendo y cuántos son? Por ejemplo, en Guayaquil o en Ecuador. Bueno, los niños que no están entrando a los colegios privados están yendo a las escuelas públicas. Porque en las escuelas públicas sí los están aceptando. Y los aceptan porque así dice la ley. ¿Pero están preparados? Se están preparando. No te puedo decir que están muy preparados. No lo están, pero se están preparando. Por ejemplo, el año pasado nosotros capacitamos a cerca de 900 profesores del Ministerio de Educación sobre autismo. Este año vamos a capacitar, creo que como 800 escuelas y colegios privados, que empezamos la próxima semana. ¿Son capacitaciones largas, profundas? No son profundas. Que ahí está el problema. Es el problema. La iniciación es buena por la sensibilización, pero ¿qué pasa después? Exactamente. Eso es un gran problema. Bueno, de todas formas, digamos que el paraguas de oportunidades, para verlo como oportunidades y no como deficiencias, todavía está bastante amplio y todavía hay mucho que cubrir. Está muy abierto ese paraguas, pero desde que ya se entienda que los colegios o las escuelas públicas están empezando a recibir niños, digamos que nos da una pauta de lo que el ministerio, deduzco yo, está empezando a mirar. Porque entre otras cosas, quienes pueden pagar colegios y escuelas privadas, pues tienen seguramente más recursos que aquellos que están yendo a las escuelas públicas y que seguramente no tendrán ningún recurso ni para el diagnóstico. Exacto. Entonces, pues como para ver el vaso un poco más lleno que vacío, ¿cierto? Ahora, ¿qué es todo lo que falta además de la inclusión, de la comprensión, del diagnóstico? Bueno, hay algo que realmente se debe muchísimo en la sociedad, es la inclusión laboral.
Ok. Para nosotros esto creo que es el tema más difícil que hemos tenido que padecer. Me parece muy importante este tema. Sí. Muy importante porque el niño va de la mano de su padre hasta los 18, pero después tienen expectativas de que cubra académicamente unos logros y de que produzca y sea económicamente activo. Una persona que tiene la capacidad para hacerlo. Pero ¿quién lo orienta en qué áreas, en qué empresas reciben a una persona con estas características? Te digo que esa parte es la más complicada. Para nosotros ha sido muy complicado por dos razones. Primero, porque tenemos que generar en padres que generen hijos autónomos. Tenemos que prepararlos para que ellos puedan empezar a desenvolverse solos. Y la segunda cosa, y creo que es muy importante, que las empresas lamentablemente no quieren coger a personas con discapacidad psicosocial. Prefieren coger, para cumplir su cuota, personas con discapacidad físicas, que es mucho más fácil, la conocen, saben que es complejo. Entonces, se están perdiendo estas plazas de trabajo. Mira que tenemos alrededor más o menos como de un 80% de personas adultas sin un trabajo. Entonces, y personas ellos, profesionales. Y o sea, que lograron hacer su que lograron grado, estudiar en una universidad, que tienen una maestría. Tenemos uno que habla algunos idiomas, en fin, o sea, tenemos gente muy capaz que lamentablemente no se aprovechan sus potencialidades. Académicas y, digamos, racionales, lógicas, porque la parte psicosocial o social la tienen un poco más disminuida. Y lamentablemente en nuestro país somos demasiado sociales. ¿Es disminuida la palabra? ¿Usé el término correcto o tal vez qué? ¿Menos desarrollada? Sí, menos desarrollada. Es menos desarrollada y lamentablemente las empresas no les interesa comprometerse a trabajar con estas personas. Lo que no se dan cuenta, y es algo que nosotros estamos todavía en esa lucha, que en los países desarrollados es donde más los buscan. Y los buscan, ¿por qué? Por ejemplo, Google, estas empresas de tecnología. ¿Por qué los buscan? Porque ellos tienen una mirada que se centra en el detalle, algo que nosotros no podemos hacer. Ellos son unos chicos que cuando le das una misión, ellos la cumplen sin me voy a tomar el café, me voy a conversar con mi compañera del trabajo. Sin etcétera. hacer eso. Sí, no lo hacen. Tarea que tengo que cumplir, tarea que empiezo y termino. Exacto. Entonces tienen muchas potencialidades para poder trabajar, pero lamentablemente, como somos muy sociales, primero para conseguir un trabajo, segundo también esos famosos test psicotécnicos que hacen previos a los ingresos al trabajo, no pasan. ¿Por qué? Porque son sociales. Porque hablan mucho. ¿Y usted qué piensa si su compañero de trabajo se cayó? Unas cosas así. O sea, claro. ¿Qué haría en el cotidiano? ¿Qué haría en el cotidiano si pasa esto? Eso no es obvio. Lo que es obvio para mí no necesariamente es obvio para él. Correcto. Entonces, no pasan estos test. Entonces, empezando por ahí, las empresas tampoco quieren tomar ese reto. Y tampoco les exigen, pues, las instituciones públicas que tienen el deber de exigirles que cumplan ese famoso 4% de personas con discapacidad, pero lo cumplen. Ese 4% incluye discapacidad visual, auditiva, física, cognitiva y psicosocial. Todas. Todas. Entonces, hablamos de una falta de inclusión escolar, un trabajo que hay que hacer ahí, una inclusión laboral. ¿Qué otro desafío podemos ver? Y, por ejemplo, a mí ahí se me viene a la cabeza la desafiante labor de los hermanos, padres, familiares y entorno. Ese es un trabajo también muy grande y es ahí donde nosotros estamos muy inmersos. Creemos que el mejor terapista son los padres, la familia. La familia es el mejor terapista, pero tiene que trabajar en ellos primero. La familia que entiende, que conoce, que acepta, ¿cierto? Exacto. Porque habrá otros que no lo aceptan y lo esconden. Y dentro de la misma familia. Claro, esconden claro, ahí está el enfermito, motivo, el diagnóstico. Claro, o otro, no le pasa nada, pero le pasa todo y no hacemos nada por ayudarlo ahí. ¿Sí? No se ven las potencialidades, por ejemplo, de la persona. No aprovechamos esas potencialidades. Tenemos chicos que realmente lo que tú decías al principio de, es que de pronto saben mucho de un tema, sí, pero porque se obsesionan en esos temas específicos. Por ejemplo, al que le gusta, no sé, se me ocurre, los planetas. Ajá. O Harry Potter. Se hace un especialista en eso y lo conoce y sabe más que nadie el tema, ¿ya?
Tenemos chicos que les han gustado muchísimas cosas, como todos los aviones que llegan y cuáles son las aerolíneas y qué hora, etcétera, etcétera. Y en fin, o sea, temas diversos, ¿no? Que en eso se hacen realmente genios, porque aprenden tanto que saben mucho y solo investigan sobre eso. Y ese es un tema de Sí, son interés. como monotemáticos, un poco monotemáticos, total. pero en ese monotema son especialistas. Correcto. El trato de la familia tiene que ver también con el conocimiento, con la información, por eso espacios como este, y yo sé que ustedes un día como hoy, cuando me refiero a ustedes, me refiero a la Fundación Sendero Azul, y estamos conversando con Claudia Matt, socia fundadora de este espacio, y también otras fundaciones y organizaciones que se dedican al espectro autista. Este día es como un gran día para poder conversar sobre estos temas, visibilizar, tratar de que la audiencia o las audiencias de diferentes medios pongan esto sobre la mesa y tengan en conversación, mira, ¿qué podemos hacer por mi hijo que tiene este diagnóstico? Observémosle sus potencialidades, a dónde lo llevamos, qué podríamos hacer para que él pueda ser mejor en esto. Y también a quienes no, tal vez tienen cerca a alguien con un diagnóstico como este, pues que puedan observarlo desde la empatía. Nos falta tanta empatía. Hay veces se dice es que sí, nos encanta ser buenos, dar, pero hay veces nos falta dar lo más duro, que es la parte humana. Correcto. Es como, por ejemplo, ayer nosotros estuvimos en un almacén que genera un espacio para los chicos con autismo, que se llama La Hora Silenciosa, y lo importante es que ellos tienen un espacio para comprar, para ver, para estar allí sin que nadie los juzgue, porque a veces le da una pataleta, se tiran al suelo y la mamá que dicen, ay, qué niño malcriado, ¿por qué no lo corrige? Corrige ese niño. Pero no se han dado cuenta que en ese momento está pasando una crisis porque tuvo una hipersensibilidad auditiva, por decir algo. Claro. Un ejemplo. Entonces, sí, no nos ponemos sensibles a ver que hay un ser humano que reaccionó de una manera, pero por algo es. Algo pasó. Algo hay atrás, porque locos no son. No hay ni siquiera Claro. que asemejarlo a esa palabra. O sea, por no. supuesto que Claro. no, pero lo digo en el son de que la gente El sepa prejuicio. que está generando un prejuicio, un prejuicio que no es verdad, que no es así. Sí, claro, las etiquetas vienen incluso del uso de las palabras, ¿no? Total. Claro, cuando una persona tradicional sin este diagnóstico está, no sé, de pronto distraída, no sé, está pensando en otra cosa y te contesta algo y te dice, ay, pero es que acaso eres... Y Sí, le ponen el calificativo. exactamente. Eso es algo terrible. Eso es parte de lo que hay que cambiar de la cultura. Totalmente, y eso nos está usar pasando. las palabras correctas. Las correctas, y eso nos ha pasado últimamente. Nosotros hemos hecho una red nacional de organizaciones con TEA a nivel nacional, en donde son muchas organizaciones, fundaciones de todo el país. TEA es trastorno de espectro del autismo. Trastorno del espectro del autismo. De todo el país. Y justamente estamos en esto, ¿no? Todo el tiempo hablando de, por favor, sensibilícese, no hable las palabras que no son, no use el autismo para usarlo de manera peyorativa, no, hay que usar las palabras que son. Claro. Yo en mis manos tengo a Arturo Ártico, que me lo trajiste, Claudia, y aquí lo estoy mostrando en nuestras redes. ¿Qué es o quién es Arturo Ártico? Bueno, te cuento quién es Arturo Ártico. Arturo Ártico es un pingüino que tiene autismo, que es despeinado, que es un poco... Aquí dice, soy inteligente, honesto, despeinado, alborotado, leal y con autismo. Exacto. Él es Arturo Ártico, y Arturo Ártico cuenta su historia. Lo bonito de Arturo Ártico fue que fue diseñado por una persona que tiene autismo, un adulto que tiene autismo. Y estamos contando la historia de Arturo Ártico para que la sociedad se sensibilice un poco, conozca que Arturo Ártico tiene autismo, pero también tiene muchísimas cosas buenas que contar. Y entonces esta historia estamos contando. Él es Arturo Ártico. Le acaba de hacer entonces foto al QR para encontrar el sitio web de ustedes, que es Fundación Sendero Azul, y ahí se ve la historia y se puede adquirir este peluchito, este peluche de Arturo. ¿Qué hay que hacer? Escribirnos. La idea es que el que quiera adquirirlo, encantado de que lo tengan, y queremos generar conciencia, sensibilización, que aunque tenga autismo,
Arturo Ártico puede ofrecer cosas bonitas y sentimientos agradables. Dice, yo soy Arturo Ártico y quiero contarles una historia. Soy un pingüino que ha aprendido a ser feliz después de muchas historias complicadas. Cuando era pequeño me costaba mucho entender a los demás. A veces parecía que hablábamos idiomas diferentes, aunque todos habláramos el mismo idioma. Solamente voy a leer una página más y no voy a contar toda la historia para que entren ustedes a verla. Les voy a contar lo que pasó una vez en la escuela, y ahí cuento una anécdota, ¿no? Yo quería mucho jugar con Carlos, él era un chico especial, siempre llevaba una lonchera de mi serie favorita, jugaba con un montón de niños y todos se rían mucho con él, pero conmigo no hablaba. Y esto habla también de ese prejuicio que los niños normalmente no tienen el prejuicio si los padres o los adultos no le han puesto el prejuicio y la etiqueta antes. Entonces yo creo que también esta es una conversación que nos lleva a replantear nuestra postura de padres y de ser mejores padres de familia con los otros padres de familia, porque son otros padres de familia que tienen hijos con diferentes condiciones, sea el autismo o sea otra situación psicológica, emocional, física, de desarrollo académico, en fin. Y creo que si no nos apoyamos nosotros entre padres de familia, pues ¿qué podemos esperar del futuro de la promoción de nuestros hijos o de la sociedad? Cuanto más juzgue yo al otro a través de mis palabras y de mis acciones, pues más mis hijos lo harán con sus compañeros también. Yo creo que es una reflexión que nos lleva a muchos lados. Y cuéntame, por favor, Claudia, ahorita van a tener una actividad con este pequeño Arturo. Justamente hoy vamos a lanzar Arturo Ártico. Vamos a tener una actividad con los chicos de la fundación, vamos a invitarlos al cine, van a estar en el cine viendo una premiere de una película también de una persona que tiene autismo. Va a estar muy bonita, ellos están invitados por conmemorar su día, para que pasen un rato agradable. Muchos de ellos será su primera vez que puedan ir al cine, porque también estos ruidos, estas cosas, son complicadas. Claro. Algunos los hemos estado preparando. Nosotros tenemos dentro de la fundación algo que se llama el Club Senderos, en donde nosotros los preparamos semanalmente. Trabajamos con psicólogos que hacen trabajo de habilidades sociales, estas pastelmotoras, los ayudan muchísimo para que ellos empiecen a trabajar con otras personas, a aceptar a otras personas, a compartir a otras personas. Fundación Sendero Azul. Si alguien que nos está escuchando tiene dudas, tiene tal vez la necesidad de informarse más, de recibir un buen diagnóstico, ¿puede acercarse a ustedes para que ustedes los orienten? Sí, efectivamente, esas son parte de nuestras funciones. Nosotros encantados, o sea, se acerca a nosotros estamos en todas las redes sociales o nos puede buscar a través de la página web también, que es www.fundacionsenderoazul.org. Ahí nos pueden encontrar. Encantados de ayudar, esa es nuestra misión. Tenemos una comunidad muy bonita porque entre los mismos padres también se ayudan, hacemos capacitaciones para las familias también, que era parte del crecimiento para ellos, de prepararse, de generar hijos autónomos, porque a la final de cuentas esa es la misión del todo padre, no solamente un chico que tiene discapacidad, de todo padre, generar que su hijo llegue a la autonomía total. Entonces, ese será el éxito de nosotros como padres, ver que nuestros hijos son autónomos. Total. Gracias a Claudia Amat. Ella es socio fundadora y directora de la Fundación Sendero Azul. Pueden encontrar esta fundación en www.fundacionsenderoazul.org y en las redes sociales para que puedan ver el trabajo que hacen, los programas que tienen para los niños y personas con autismo. Y si nos quieres dejar con un mensaje final, por favor, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, yo sí quisiera decirle a la sociedad que aprender a aceptar la diferencia nos hace ser mucho mejores seres humanos. Cuando aceptamos la diferencia, creamos sociedades empáticas y sobre todo creamos sociedades que crecen. Creamos sociedades que crecen. Ese es el mensaje con el que nos deja Claudia Amat. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, compartir tu mirada, tu experiencia y tus conocimientos.